Listos para adentrarnos en un mundo donde el caos musical se fusiona con la expresión más oscura de la pasión humana. Damos la bienvenida a todos a Killer Zone, vuestro destino definitivo para sumergirse en el poderoso universo del death metal. En este infernal video, desentrañaremos los misterios y emociones detrás de este género único que desafía los límites del arte sonoro. Desde sus rebeldes inicios en la década de 1980 hasta las múltiples ramificaciones que han conquistado escenarios internacionales. Exploraremos cómo el death metal ha forjado su camino en la historia musical como un monstruo imparable. Prepárense para sumergirse en los riffs infernales, los guturales demoledores y los ritmos implacables que han dado forma a esta forma extrema de expresión musical. En Killer Zone, subiremos el volumen al máximo y nos prepararemos para un viaje que sacudirá nuestros sentidos y despertará nuestro lado más salvaje en este fascinante mundo del death metal. Así que, sin más demora, empecemos este recorrido que no es apto para débiles de corazón. El death metal es un subgénero extremo del heavy metal. Se caracteriza por utilizar voces guturales, guitarras con un uso excesivo de overdrive, afinaciones graves para sus instrumentos, percusión rápida, con un dominante uso del doble pedal y blast beat. Complejas estructuras musicales, además de técnicas poco ortodoxas para la composición de los riffs de guitarra. La temática del death metal abarca temas como las historias de terror, el anticristianismo, asesinos en serie, canibalismo, torturas, entre otros. Por otra parte, se ve influenciado por los problemas físicos y morales del hombre, muerte, belicismo, sociedad, iluminación, filosofía y otros. Normalmente, una banda de death metal está compuesta por un vocalista, dos guitarristas, un bajista y un baterista, es decir, la formación estándar del heavy metal. Historia. El death metal se origina en la radicalización de las tendencias musicales ya presentes en el thrash metal y biker metal. Pero desde una perspectiva que vuelve a enfatizar el sonido y la óptica propiamente metálicos. Sobre todo la búsqueda de la complejidad compositiva, aunque, en general, sin abandonar el tradicional lenguaje tonal y del virtuosismo musical. Se suele señalar a Possessed como una de las primeras bandas de death metal, pues fueron de los que comenzaron a ejecutar una versión del metal que por primera vez reunía la velocidad típica, así como la voz gutural que sería el signo sonoro distintivo e inevitable del género. También se señala a la banda Mantas, que luego se convertiría en death, como una de las primeras en publicar varios demos que pueden ser etiquetados como death metal. Otra importante influencia temprana la tenemos con Master, originalmente llamado Death Strike. Esto marcó un punto de inflexión entre el thrash metal y el naciente género. El trabajo de estos tres grupos comenzó en 1983 y básicamente estuvo bastante aislado hasta finales de la década. El nombre death metal deriva de la necesidad de buscar un término que describiese con acierto la intención extrema del género, así como de la coincidencia de ciertas primeras producciones que utilizaban el término death, como el demo de Possessed, Death Metal, de 1983 y el demo Death by Metal de Mantas. Banda que luego tomaría el nombre de Death y que regrabaría el demo. Possessed fue de las primeras bandas en grabar un disco de death metal, en 1985 editó Seven Churches. Con el tiempo, Possessed se dedicó más al thrash metal. La batuta, entonces, fue tomada por Mantas. Esta agrupación tuvo dos figuras descollantes por su creatividad e influencia posterior, Cam Lee y Chuck Chaldiner. El primero refinó el estilo de canto gutural que sería una de las principales innovaciones en el campo de la música extrema. Y el segundo sería el genio compositor que daría una mayor envergadura técnica a este estilo. Cam Lee se retiraría de la banda antes de que ésta llegase a convertirse en death, se fue cuando aún era Mantas. Lo que llevó luego de varias disoluciones y refundaciones a Chuck Chaldiner a grabar el primer disco oficial, Scream Bloody Gore de 1986. Este disco no solo influyó en lo que sería para siempre el death metal musicalmente,
sino también en el plano lírico y visual, letras sobre zombies, muerte, terror. La imagen black metal, imbuida de satanismo visual y compositivo, heredada de Venom y aún perviviente en Possessed, es sustituida por otra vinculada con la muerte y las películas de terror. La portada de este disco a cargo de Artwork Radka, así como la de los dos discos siguientes, se convertiría en el eje del canon visual. Así como las portadas de Derek Riggs para los discos de Iron Maiden se convirtieron en el referente principal para los discos de heavy metal y sus derivaciones años antes. Junto con el trabajo de Death y Possessed, otras bandas afines de Estados Unidos como los mencionados Master, Repulsion o los Righteous Pigs, y de bandas europeas tales como Hellhammer, Sodom, Celtic Frost y Bathory, contribuyeron a la creación de este género. Sin embargo, solo luego surgiría una generación completa de bandas de death metal, con Morbid Angel, Executioner, que luego serían Obituary, Deicide e Incantation. Hacia comienzos de la década de 1990, el death metal ya se había convertido en el género extremo por excelencia del metal, desplazando con ello al thrash metal. A tal punto que se ha dicho que es el death metal, en concreto el álbum Altars of Madness de Morbid Angel, el que ejecuta al thrash metal en 1988. De hecho, se ha dicho que mientras el heavy metal surgió en Inglaterra y desde allí se expandió, y que el thrash metal nació en la Bella Iria en San Francisco. El surgimiento del death metal debe considerarse mundial, pues muy rápidamente, en virtud de la red mundial de intercambio de casetes vía postal, surgieron núcleos de seguidores en lugares tan disímiles entre sí como Chile y bandas como Pentagram, Atomic Aggressor o Suecia con Nihilist. En Estados Unidos, el sello Combat empieza a fichar a las primeras bandas de death metal, junto con Roadrunner, y varias bandas de entonces empiezan a grabar en los Morris Sound Studios de Tampa, Florida, bajo la batuta de Scott Burns, quien definió el sonido de decenas de influyentes bandas, como Death o Deicide, lo que convirtió a esta ciudad en una especie de meca del death metal. Aunque propiamente no había una escena local de esa ciudad muy desarrollada. Al mismo tiempo, una serie de personas carismáticas empiezan a volverse notorias por diferentes razones dentro del death metal, como Glenn Benton, vocalista de Deicide y que retomó el tema del anticristianismo y el satanismo dando polémicas declaraciones acerca de su pretendido suicidio cuando llegase a la edad de 33 años. O Trey Azagtod, guitarrista de Morbid Angel, quien se autoinfligía cortes en sus conciertos. Todo esto contribuyó a la popularización del death metal en el circuito. Casi en paralelo con la primera generación de bandas de Estados Unidos, en Suecia se gestó lo que vendría a ser la segunda escena más influyente de death metal de la historia. La escena sueca tuvo un inicio algo distinto, pues no devino de una transformación del thrash metal, sino más bien de bandas de hardcore que buscaron un sonido más extremo y lo hallaron vía la influencia de las bandas estadounidenses. También encontraron influencias en las primeras bandas de doom y black metal europeas como Candlemas, Bathory, Hellhammer y Celtic Frost. Las primeras bandas de verdadero death metal de Suecia serían Carnage, Nihilist, Treblinka y Grave. Nihilist acabaría generando dos grandes bandas, Insomn, la más famosa de las bandas de Suecia, y Unleashed, otro de los pilares de la escena de ese país. Treblinka se convirtió al final en Tiamat y Carnage derivó en Dismember. Insomn, Grave, Unleashed y Dismember son consideradas las bandas matrices del death sueco. Otros personajes esenciales para el surgimiento del death metal sueco fueron Thomas Gosberg, importante productor de bandas como Insomn y Dismember y creador del sonido sueco. Roban Besirovic, importante difusor de bandas a través de su revista Close Up, y Thomas Forsberg, notable coleccionista e intercambiador de Damotex. Este país, luego daría varias generaciones de otras bandas, entre las que cabe destacar God Makeup, Therion, Necrophobic, Nominon, Dark Tranquility, Arch Enemy in Flames o Soilwork, entre muchas otras. La evolución y desarrollo del death metal en el mundo. La escena de Florida, se dieron muchas bandas en la costa de Florida,
las más comerciales y con sonido melódico, de este modo vendieron cientos de discos. Se puede nombrar a Death, Morbid e Angel o D-Side, siendo el álbum D-Side el más vendido, con unos 50.000 discos por todo el mundo. Autopsy también son otra banda a destacar de la escena, con sus letras tratando temas sangrientos, mutilaciones, decapitaciones, etc., aparte de otros temas extremos como la escatofilia. Es otra de las pioneras del death metal. Otras bandas importantes dentro de la escena son Vital Remains, Atheist, Cynic o Malevolent Creation. También los Industrial Death Dark. La escena de Inglaterra. En Inglaterra están los creadores del grindcore como Napalm Death y Carcass. Se puede nombrar a Bolt Thrower como uno de las principales bandas. También destacan grupos nuevos como Silosis. La escena de Los Ángeles surgió a finales de los 80s. Esta escena se forja sobre el año 1990. Su característica fundamental es su inclinación hacia el brutal death metal. Bandas importantes de la escena de Los Ángeles son Bite, Impale, Exhume y uno de los pioneros del brutal death metal, Death of Flash. En esta ciudad también se formó Brujería, banda cuyas letras son en español. La escena de Nueva York se basaba en los ritmos tribales y el punk neoyorquino consiguiendo un sonido más seco que el sonido de Florida. Una de estas bandas es Cannibal Corpse, con más de 1 millón de discos vendidos. Otras bandas muy importantes dentro de la escena neoyorquina son Suffocation, Immolation o Incantation. La escena de los Países Bajos destacan por su técnica y progresividad, con Warfest es una de las bandas más destacadas y una de las primeras bandas de la escena death metal. También destacan Asphyx con su Death Doom, Toxocara, Yaemia, Severe Torture, Pestilence, Prostitute Disfigurement y God Dethroned. La escena de Polonia, esta ha sido la última escena importante en surgir, y se puede decir que ha revitalizado el género. Algunas de las bandas más importantes son Hades, Vader, Decapitate o Behemoth, que empezaron haciendo black metal pero en sus últimos discos se han vuelto un híbrido black and death metal, sin dejar de lado la temática satanista. El estilo polaco tiene mucho de black metal, con ritmos pesados. La escena de Suecia, estos grupos le dieron un toque muy particular al estilo, teniendo un sonido de guitarra muy melódico, arpegiado y de gran complejidad, usando el sonido agudo de la guitarra y los trémolos de forma habitual. Bandas importantes son In Flames, Dissection, Insomne, Grey, Dismember, Ian, Soilord, Arch Enemy, Amon Amarth, Dark Tranquillity, Therion en sus comienzos, Vomitory, Necrony, Hypocrisy. Y los pioneros del sonido Gothenburg, At the Gates. Por otro lado, un grupo que ha revivido la pura esencia del death metal de la vieja escuela es Bloodbath, donde han participado músicos influyentes en la escena, tales como Peter Tag Renaud and Swan. La escena de Sudamérica y el Caribe. Surgida en los años 1980 estuvo desde sus inicios fusionada con el thrash metal merced a la influencia de los primeros Slayer y Possums. Por ello el primer death metal sudamericano es básicamente death thrash metal. Las bandas más importantes que se adscribieron a este estilo desde Argentina, en los inicios de este género musical, fueron Vibrión, Jesus Martyr y Lobotón. Vibrión y Jesus Martyr marcaron un precedente en Argentina, fueron las primeras en salir al ruedo por Europa, gozaron de cierto reconocimiento e incluso editaron álbumes en el viejo continente. En Brasil, destacan Crisium y Torture Squad. En Colombia surgieron grupos como Reencarnación, Masacre y Parabellum, la última muy influyente para el black metal escandinavo. En Chile se vio el surgir de una verdadera subescuela de death metal local con las clásicas Pentagram, Atomic Aggressor, Sadism y Torturer entre otras. En lo profundo de los abismos musicales, emerge el poderoso death metal, un género que va más allá de los límites y se adentra en la oscuridad de la expresión humana. Desde sus humildes comienzos underground hasta su estatus como un fenómeno global.
El death metal ha mantenido su identidad inquebrantable y su poder para unir a una comunidad de seguidores apasionados y dedicados. A lo largo de nuestra travesía, hemos presenciado cómo este género ha evolucionado y diversificado, abarcando subgéneros que continúan desafiando y expandiendo los horizontes del metal extremo. Sus letras profundas y temas oscuros han permitido que sus oyentes se sumerjan en emociones intensas y catárticas, convirtiendo esta música en algo más que meras notas en una partitura. Desde las legendarias bandas pioneras hasta las nuevas voces que emergen con fuerza, el death metal se mantiene como una fuente inagotable de inspiración y autenticidad. Su impacto en la música y la cultura perdurará a través de los años, dejando una marca indeleble en aquellos que se atreven a explorar sus sonidos y significados. Si este viaje por el terror y lo oscuro te ha cautivado, te invitamos a dar like al video y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, formarás parte de nuestra creciente comunidad, unida por el deseo de explorar y desentrañar los misterios más inquietantes. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones y exploraciones en el lado más siniestro de la humanidad y lo paranormal. Juntos, continuaremos esparciendo las sombras y llevando la oscuridad a cada rincón de Keller Zone. Dale like al video y suscríbete ahora para seguir descubriendo el poderoso universo del metal extremo y las más aterradoras historias de misterio y horror. Gracias por ser parte de esta comunidad diversa y apasionada. Nos vemos en el siguiente escalofriante relato.